Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo está la aplicación Jellyfin en nuestro FireTube Stick. Este vídeo te va a servir para pasárselo a tu amigo para que se conecte, por ejemplo, a tu servidor o conectarte tú a tu propio servidor. Lo que tenemos que hacer, pues es muy sencillo, nos tenemos que ir aquí a la lupa, ¿vale? Es decir, a esta lupita que nos sirve para buscar. Aquí le damos a búsqueda y tenemos que escribir Jellyfin, nos va a salir por defecto. También podemos hablarlo con el mando, ¿vale? Con la función de hablar. Como veis, nos sale aquí y le daremos a instalar. El proceso, como veis, es muy sencillo porque viene incluido en la propia tienda de FireTube Stick. Pero ahora vamos a ver cómo conectarnos a ese servidor que nos habrá proporcionado un amigo, el nuestro propio y demás, dentro o fuera de la red. Esperamos unos segunditos. Recordad que Jellyfin es un cliente que se conecta a un servidor Jellyfin que hayamos instalado, donde nosotros metemos los archivos, los vídeos, tanto pelis, series y demás. No tiene nada por defecto como otros, ¿vale? Una vez instalado, pues le damos a abrir. Y ahora pues nos va a salir la ventana inicial, ¿vale? Aquí la tendremos. Aquí tenemos dos situaciones. Si tenemos un servidor con Jellyfin en la misma red, nos va a aparecer aquí en servidores descubiertos. Le pincharíamos y ya simplemente tendríamos que loguearnos con el usuario aquí que tengamos, que nos hayan dado, o aquí en agregar usuario y darle a la opción de inicio rápido, que vamos a ver ahora. Si por el contrario nos han facilitado, que me sale mucho, una IP, pero del contrario, como decía, si tenemos una IP o nombre que nos ha añadido, tenemos que aquí introducir la dirección de nuestro servidor. Aquí tendremos que introducir esos datos que nos ha facilitado o que tenemos nosotros mismos para hacer desde fuera, ya sea una IP y el puerto, ¿vale? O un nombre de dominio y el puerto. En este caso yo tengo aquí uno de prueba, ¿vale? Que voy a escribir. Vale, y tenemos que poner el puerto detrás para que funcione 8096. Ok, este puerto tendrá que estar abierto en el servidor de donde esté el servidor instalado. Una vez que lo hemos puesto, le damos a siguiente y va a intentar conectarse. Si no se conecta, pues nos va a salir aquí un error, como este de por aquí, ¿vale? Imposible conectar y demás. Vale, si nos ha salido bien y demás, nos saldrá pues la siguiente ventana como hemos visto. Si donde tienes instalado el servidor tienes el reenvío o con Engine bien hecho los puertos, no te hará falta meter el puerto, ¿vale? Eso te lo tiene que dar tu amigo o tú mismo si lo estás haciendo desde exterior. Pues nada, dice, no hemos podido encontrar ninguna cuenta. Le vamos a agregar usuario y aquí te sale el inicio rápido para que vayas a la aplicación móvil de Jellyfin o al navegador web donde tienes Jellyfin y pongas estos datos. Si hacemos vía web desde el servidor, pues nos pondremos aquí. Esto lo tendrá que hacer quien tiene el servidor. Vale, vamos a repetir. Le damos aquí a usuario para que veas aquí perfil, ¿ves? Dándole directamente al muñequito, nos sale el perfil, conexión, inicio rápido y aquí tenemos que meter ese dato, es decir, el 561.118 561.118. Aquí, como las dice que ya se ha iniciado, aquí esperamos unos segundos y ¡pim! Ya estaría, ¿vale? Eso es igual, tanto si el servidor está en local como el servidor está en remoto, ¿vale? Ese número se lo tienes que dar, pues tienes que avisar a la persona que tenga el servidor, a tu amigo, a tu colega o a ti mismo si lo estás haciendo y ya, pues como veis, ya tendríamos acceso, ya podemos utilizar todo lo que queramos, ¿vale? En acceso al servidor yo le voy a dar aquí que me recuerde, esto se pone por defecto, ¿vale? Por mis pruebas lo había quitado, pero esto está por defecto, no tienes que darle nada, esto olvídalo, pero que sepas que recuerde el inicio de sesión que he puesto para la persona que acceda, pues ya pueda verlo. Y con esto, amigos, pues ya lo tendríamos, ya estaría. Cualquier cosilla, comenta, echar un ojo a los enlaces de afiliados de la descripción que te pueden ayudar a Netflix más barato y demás y otras cosas. Y nada, si te interesa controlar desde el ordenador tu FireTube Stick, también tengo un vídeo para ello, te lo dejaré por ahí. Y suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego. Aprovecha ahí para suscribirte, dar un like, comparte, echar un ojo a estos vídeos. En uno puedes controlar el ordenador, el FireTube Stick desde el ordenador. Dale caña.